¿Tiene apenas 3? Entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Sí dice así el 16? Está siempre gozoso. ¿Sí dice? Amén. Bueno. Entonces, aquí miramos la primera característica de una persona que agradecida. Una persona agradecida no mantiene aburrida. Una persona agradecida está siempre, ¿qué? Según la palabra, gozosa. Está siempre gozosos. Una persona mantiene gozosa solamente cuando siente que tiene todo lo que merece. Se lo voy a explicar. Si yo recibo algo y yo veo que eso era menos de lo que yo merecía, si yo considero que eso era menos de lo que yo merecía, yo no voy a manifestar un gozo, sino que voy a manifestar una inconformidad. Ejemplo, cuando yo hago una tarea y me dan una calificación y yo digo, pero esta no era la calificación que yo esperaba, esta no es la calificación que yo me merecía, ¿cierto? Entonces yo no voy a manifestar un gozo, yo voy a manifestar una inconformidad. Y hay muchas personas que andan por la vida no manifestando el gozo, sino que manifiestan que están inconformes ¿con qué? Con todo. Si hace calor, que por qué tanto calor. Si hace frío, que por qué tanto frío. Que si le compraron algo, que por qué no le compraron otra cosa. Que si le dan un regalo, que mejor le hubieran dado la plata. ¿Ustedes no han escuchado personas expresarse así? Pregunto, ¿esa es una persona que está manifestando gratitud? No. Es una persona que está manifestando continuamente una inconformidad, como si el mundo está en deuda con él. Amén. Pero la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice que estemos cada cuanto gozosos siempre. Estar siempre gozosos. La pregunta es, mi hermano y mi hermana, ¿usted cree que nosotros siempre tenemos lo que queremos? No, ¿cierto? Pero por encima de que no siempre tenemos lo que queremos o lo que pensamos que nos merecemos, la palabra del Señor nos dice que por encima de eso, de lo que nos haga falta, estemos como siempre gozosos. La pregunta es, ¿será fácil? ¿Usted qué dice? ¿Será fácil? No es fácil. Pero el Señor nos ha enseñado que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que si estrenamos, estamos gozosos. Que si no estrenamos, estemos gozosos. Que si tenemos la nevera llena, estemos gozosos. Que si está vacía, estemos gozosos. Que si ya nos pagaron, estemos gozosos. Que si no han pagado, estemos gozosos. Como dijo el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi de mi salvación. Amén. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, que estemos siempre gozosos. Aunque diga la palabra que en el mundo tendremos aflicción, Jesús nos dijo confiar que yo he vencido el mundo. Y una de las cosas que nos hace mantener siempre gozosos, ¿saben qué es? Acordarnos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor le dijo, alégrense de saber, gócense de saber que sus nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Ese es el mayor gozo. Que si no me metieron en la lista de los invitados de la fiesta de la vecina, no importa. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Me acordaba de un predicador que siempre dice, no sé si ustedes de pronto lo han visto, en internet dice siempre, a mí no me importa si usted no me habla, a mí me habla Dios y ese es mi mayor gozo. Entonces no importa si no nos invitan a sus fiestas, no importa si el hombre no nos tiene en cuenta. Lo importante es que Dios nos tuvo
escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Y aunque falte el calzado, aunque falte la ropa, aunque falte la plata, aunque falte la salud, falte lo que falte, el Señor nos dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y que esa es una razón para vivir siempre como gozosos. Y les digo, mis hermanos, una cosa: si hay algo que el diablo ataca en la vida del cristiano es el gozo. ¿Ustedes sabían eso? El diablo ataca mucho al cristiano en su gozo. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Aquel que se deja robar el gozo, ¿qué pierde? Pierde la fortaleza del Señor. Y el que no está fortalecido en el Señor será fácil de derribar. ¿No ve que está débil? No tiene fuerzas. Amén. Hoy el Señor viene a recordarnos que si hemos perdido el gozo de estar en su casa, el gozo de estar en su presencia, el gozo de leer su palabra, si hemos perdido ese gozo, es tiempo de recuperarlo. Si hemos perdido el gozo de compartir con nuestros hermanos, porque eso es algo que se ha estado perdiendo últimamente, es tiempo de recuperarlo. Si hemos perdido el gozo de visitar, es tiempo de recuperarlo. Amén. El Señor quiere que nosotros recuperemos aquello que hemos perdido, como dice en el libro de Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído, sé celoso y ¿qué? Arrepiéntete y haz aquellas cosas que están para morir. Recupera lo que has perdido. Este es un tiempo de recuperarnos. Que pasemos a un nuevo año en victoria, recuperando lo que habíamos perdido, si es el gozo, si son las amistades, lo que hayamos perdido, la pasión por predicar su palabra, por la oración, todo eso tenemos que recuperarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para recuperar lo que han perdido? Amén. Amén. Estamos entonces, seguimos allí en 2 de Tesalonicenses mirando las características. Para los que están escribiendo pueden ponerle como subtítulo las características de alguien agradecido. Primera característica, está siempre ¿qué? Gozoso. Segundo, verso 17. Dice, léalo conmigo, ¿cómo dice? Orar sin cesar. Segunda característica de alguien agradecido, ora sin cesar. Sí, primera de Tesalonicenses. Voy a borrarlo acá porque si no siempre voy a decir segunda. Listo. Dice orar sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Es sin cesar, no sin cesar, ¿no? Sin cesar, sin parar. Amén. Sin parar. Con los ojos abiertos, orando. Con los ojos cerrados, orando. En la casa, orando. Fuera de la casa, orando. Y sabemos que orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Entonces, ¿qué es orar sin cesar? Hablar con Dios en todo lugar. Con mi mente, con mi boca, con mis pensamientos, siempre conectado a la fuente. Pidiendo el consejo del Señor en todo lo que voy a hacer. Señor, si entro, Señor, si salgo, Señor, si voy, Señor, si espero, Señor, si hablo, Señor, si callo, Señor, dirígeme en todo. Eso es orar sin cesar. Y yo les digo una cosa, mi hermano. El cristiano que logra esto es un cristiano que conserva la santidad. Porque si yo mantengo orando, aún en mi mente, cuando alguien me haga algo, será difícil que yo le responda mal, porque estoy conectado con la fuente de santidad. Amén. Es difícil que yo reaccione de una manera agresiva, porque estoy en mi mente siempre conectado con Dios. Y el Espíritu no me va a dejar enojarme. Y el Espíritu no me va a dejar reaccionar mal. Cuando yo reacciono mal es porque estoy en ese momento desconectado. Amén. Entonces, la clave para guardar la santidad, ¿cuál es? Orar sin cesar. El que ora más, déjeme decirle que se equivoca menos. Amén. El que ora más
se equivoca menos. Y es una oración guiada por el Espíritu. No me refiero a la religiosidad, ¿no? Porque el Señor Jesús hablaba de algunos que oraban mucho. Y el Señor les dijo, no piensen que por su palabrería serán, ¿qué? Oídos. Porque ellos soltaban palabras y según mantenían orando, pero realmente su corazón no estaba humillado ante Dios. Realmente no estaban en una conexión verdadera con el Señor. Pero el que está conectado con el Señor y tiene en su mente siempre a Dios, que está pidiéndole a Dios consejo y dirección para todo, es una persona que está mostrando la gratitud. Amén. ¿Por qué está mostrando la gratitud? Porque cuando habla, se acuerda de que habla porque Dios le dio la voz, entonces no la quiere usar mal. Amén. Es una persona que cuando responde, piensa primero en honrar a Dios antes que desquitarse con la persona que le ofendió. Entonces, todo lo que tiene lo quiere usar bien para darle gloria a Dios. Esa es una persona que está mostrando que es que agradecida. Vamos entonces en el verso 18. Miren cómo cada versículo nos va revelando una característica de alguien agradecido. Si lo notan, en el 16 está siempre gozoso. En el 17 orar sin cesar. En el 18, ¿qué dice? Da gracias en todo. Amén. Da gracias en todo. Y luego aclara, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. Que si la iglesia está llena, doy gracias a Dios. Que si la iglesia está vacía, doy gracias a Dios. En todo y por todo hay que darle gracias a Dios. Porque Dios con todo tiene un ¿qué? Un propósito. Amén. Dice el 19, no apaguéis al Espíritu. Una persona agradecida no apaga al Espíritu Santo. ¿Ven? Y dice que el Espíritu Santo, dice la palabra en Efesios 4:30 al 32, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó Cristo a vosotros. Amén. Entonces, una persona agradecida es una persona que va a cuidar, escúcheme bien, va a cuidar al Espíritu Santo que le ha sido dado. Se escucha como extraño, ¿cierto? Pero nosotros debemos cuidar esa armonía y esa presencia de Él. Amén. ¿Cómo lo cuidamos? El mismo versículo en Efesios 4:30, la misma porción nos lo dice. Primero dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Y luego nos dice, ¿cómo vamos a hacer para no contristarlo? Nos dice, cumple esto y te voy a enseñar cómo lo vas a cumplir. ¿Cómo lo cumplimos? Quítese, dice. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y toda qué? Malicia. La malicia es un pecado muy común al que no le prestamos atención. ¿Sabía usted? Ser malicioso es lo más fácil que hay. ¿Sí sabía usted que es un pecado muy fácil? Dice la Biblia que casemos todas las obras que pequeñas, porque esas echan a perder las vides, ¿cierto? Y la malicia es una zorra pequeña. Pero dice la Biblia que las zorras pequeñas echan a perder, dañan el sembrío. Lo que quiere decir que aunque parezca pequeña, el estrago y el daño que hace es grande.
Una persona maliciosa inconscientemente está renunciando al discernimiento de espíritu. ¿Ustedes sabían? El discernimiento de espíritu es un don maravilloso que nosotros los hijos de Dios necesitamos para no ser engañados por el diablo. Porque Satanás, dice la Biblia, que se disfraza como ángel ¿de qué? De luz, ¿cierto? Entonces, para nosotros descubrir su disfraz, el Señor nos ha regalado un don que se llama discernimiento de espíritu. Pero cuando yo soy malicioso, yo estoy diciendo que yo soy sabio en mi propia opinión, que mi inteligencia humana me basta y me sobra para yo descubrir lo que hay en la gente. Entonces convierto a todo el mundo en sospechoso y comienzo a guiarme por lo que a mí me parece y no dejo que Dios me muestre. Amén. Entonces miren que dice la Biblia, no contristéis al Espíritu, y dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Malicia. Cuando alguien me miró y yo ya estoy sacando mi conclusión que esa mirada quiso decir esto, que la persona está pensando esto, que esto tiene que haber sido por lo de acá o por aquello, saco conclusiones, me hago mi película y doy por sentado que así es. Eso es ¿qué? Malicia. Y no estoy dejando que sea el Señor el que me guíe y que me muestre cuál es la realidad de lo que está pasando. Hay gente que a veces a uno ni lo ve. Y uno, sí, estás enojado porque yo le dije tal cosa. No me saludó porque sabe que yo le sé lo que él hizo. Como sabe que yo ya sé quién es él, entonces vea, no me habló. Y saco una conclusión y si es posible alimento un enojo, un resentimiento y hasta lo puedo comentar con otra persona y daño a otra persona por algo que ni siquiera es real. ¿Por qué? Porque me fundé en ¿qué? En una ¿qué? Malicia. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué hace la malicia? Contrista al Espíritu Santo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Luego dice, antes que benignos los unos con los otros, misericordiosos y perdonando los unos con los otros. Estamos hablando de las características de una persona que es ¿qué? Agradecida. Aquí encontramos dos características más de la persona agradecida. Antes de benignos, tres. Benignos, misericordiosos y perdónense los unos a los otros. Una persona agradecida es buena. Una persona agradecida es misericordiosa. Y una persona agradecida no tiene problemas para perdonar. Amén. ¿Saben por qué una persona agradecida no tiene problema para perdonar? Porque se acuerda que primero Dios lo perdonó a él. Porque se acuerda que no merecía el perdón de Dios, pero Dios se lo dio. Y entonces cuando le hagan algo, no va a decir con arrogancia, no, es que esa persona no merece que yo la perdone. Es que no merece que yo la hable. Es que no merece mi amistad, sino es que se va a acordar que cuando él o ella no merecía nada, Dios lo hizo todo por él y Dios lo hizo todo por ella. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana en este lugar? ¿Cuántos agradecen la misericordia de Dios que es nueva cada mañana sobre nosotros? No lo merecíamos, pero Él quiso hacerlo por amor. Amén. Así que cuando usted más piense que alguien no merezca su atención, su cariño, más entrégueselo. Porque así lo hizo Dios con nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana las características de una persona agradecida? Amén. Y esto es tan importante, mi hermano y mi hermana, porque déjeme decirle que el que no es agradecido al cielo no va. ¿Ustedes sabían eso? Amén. El que no es agradecido al cielo no va. Porque el que no agradece, sencillamente desperdicia la gracia. Desperdicia la preciosa sangre del Cordero que dice la palabra que no pisoteemos la sangre del Cordero. Hay que agradecer ese sacrificio tan grande cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo misericordiosos, perdonando, no apagando al Espíritu, ¿cierto?
dar gracias en todo tiempo y estar siempre gozosos, orando sin cesar. Vamos a repetirlo. 1, estar siempre ¿qué? Gozosos. 2, orar sin cesar. 3, dar gracias en todo. 4, no apaguéis el espíritu. Amén. Vamos por 4. 5, no siendo maliciosos, ¿cierto? 6, siendo misericordiosos. 7, perdonándonos unos a los otros. Estas son las características de alguien agradecido. Versículo 20. Allí mismo en 1 Tesalonicenses 5. ¿Qué dice el verso 20? Alguien con voz de trompeta que me lo diga. No menospreciéis la profecía. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Una persona agradecida no menosprecia lo que Dios le dijo. Y pareciera difícil que alguien lo hiciera, pero es más común de lo que usted y yo creemos. A muchas personas le han dicho, usted tiene un llamado de parte del Señor. Así, Dios ha usado un vaso a una persona y le ha dicho, usted tiene un llamado de parte del Señor. Usted va a ser una profeta, usted va a ser un pastor, usted va a ser un evangelista. Y las personas dicen, ¿quién? ¿Yo? No. Porque muchos le tienen al compromiso. ¿Qué está haciendo esa persona en este momento? ¿Qué está menospreciando? Una palabra profética de parte de Dios. ¿Estará siendo agradecido con algo tan hermoso que Dios le está entregando? No. Que Dios nos perdone porque a veces tenemos en poco los llamados de Dios. Las tareas, las asignaciones que Dios nos da, a veces las tenemos en poco. Hay gente a la que Dios le dice, Dios te ha llamado para ser un salmista, Dios te ha llamado para ser un predicador. Y parece que le estuvieran diciendo algo malo. No. Yo he visto, no sé si seré la única que ha visto reacciones así ante una palabra. Pero muchas personas ante una palabra de un llamamiento para servirle a Dios dicen, no. ¿Qué nos está diciendo la palabra de hoy en el verso 20 de 1 Tesalonicenses 5? No menospreciéis las profecías. No menospreciar la palabra de Dios. Si Dios nos dice, yo te he llamado, yo te he escogido, yo te envío, no menospreciarlo, como que, ay, pero ese llamado tan poquito ese llamado que Dios me hizo. Yo pensé que me iba a mandar a las naciones, esa profecía tan cortica. Yo creí que me iba a decir que me iba a llenar los estadios, que me iba a viajar por el mundo. Yo no quiero esto, yo quiero lo que Dios le dio al de allá. Muchas veces puede pasar. Vemos grande, hermoso, valioso lo que Dios le da a otro, pero no lo que nos da a nosotros. Una vez a mí me pasó algo parecido. No fue que me dieron una palabra profética, ¿no? Sino que yo menosprecié algo que había en mí. No sé si ustedes conocen a un predicador que se llama Casi Luna. Bueno, él se estaba presentando en Cali, en un estadio en Cali. Entonces fuimos a una vigilia con Casi Luna. Y yo voy entrando, y cuando yo voy entrando, estaba